Soy Pilar Gándara Vila, profesora de Medicina Oral de la Facultad de Odontología de Santiago, y hoy os vengo a hablar de la actualización que se ha llevado a cabo en el año pasado, en el 2020, sobre las alteraciones potencialmente malignas. Antes de todo, hacer una reflexión acerca de la cavidad oral. La cavidad oral es una zona de muy fácil acceso. Sin embargo, el diagnóstico que se hace del cáncer oral se hace en estadios tardíos, con lesiones de más de 2-4 centímetros. Fijaros que la tasa promedio de supervivencia a los 5 años en los pacientes con cáncer oral es de aproximadamente el 50%. Si nos fijamos en la literatura, cuando este diagnóstico se hace en estadios iniciales, en el 1 y en el 2, con lesiones, como antes decía, de menos de 4 centímetros, la supervivencia es del 80% a los 5 años. Aquí vemos unas gráficas de la Organización Mundial de la Salud acerca de los cánceres, ¿no? Los distintos cánceres y el número de nuevos casos. En este gráfico es del año 2020 y vemos cómo el cáncer de labio o de cavidad oral pues ocupa el 18º puesto, por encima del melanoma. Esto en el diagnóstico de número de casos nuevos. Sin embargo, cuando observamos la gráfica en el número de muertes, permanece exactamente igual. Y si os fijáis, el melanoma baja puestos. Entonces, claro, es algo que es importante, llama mucho la atención. Debemos hacer una buena exploración de la cavidad oral y debemos tratar de hacer un diagnóstico precoz de estas lesiones, del cáncer y de las alteraciones potencialmente malignas. Si nos fijamos aquí, este es un paciente que acude a la consulta, presenta esa lesión granulomatosa en el espacio interdental y, bueno, en principio tiene un aspecto benigno, pero sin embargo, si llevamos más allá la exploración y continuamos, vemos cómo esta lesión se extiende por todo el suelo de la boca, adquiriendo un aspecto mucho más sucio y mucho más feo. Es un carcinoma ya instaurado. Y fijaros cómo hacia el reborde izquierdo presenta una placa blanca. Quizá esa lesión podía haber sido una lesión, una alteración potencialmente maligna y el carcinoma sentarse sobre ella. Por lo tanto, creo que es muy importante el papel que tenemos los odontoestomatólogos para la profilaxis y la prevención, no solamente del cáncer, sino de saber diagnosticar esas lesiones potencialmente malignas, esas alteraciones potencialmente malignas, cuáles de ellas tienen más capacidad para transformar a cáncer y poder llevar a cabo un diagnóstico precoz de un cáncer si se establece, en el caso de que se establezca. Por eso es importante conocer estas enfermedades, estas alteraciones potencialmente malignas. Esta es la referencia de la publicación, de la actualización por parte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues, si queréis, bueno, pues podéis descargároslo y echarle un ojo, que siempre es interesante. Definimos estas alteraciones potencialmente malignas como presentaciones clínicas que conllevan un mayor riesgo de desarrollo de cáncer en la cavidad oral, ya sea una lesión precursora definible clínicamente o en la mucosa oral clínicamente normal. Vemos que hay diferentes lesiones que pueden aparecer o pueden tener apariencia de corderito inicialmente, ¿no? Vemos cualquiera de estas que vemos aquí, pues nos tiene buen aspecto incluso. No todas se van a transformar, lógicamente, de ahí el cambio. Antes se denominaban lesiones precancerosas, lesiones premalignas y daba la impresión de que todas ellas iban a terminar transformándose en cáncer, pero esto no es así. Por eso se decidió acuñar ese término de alteraciones potencialmente malignas. Nosotros tenemos que estar pendientes de estos pacientes, hacerle un seguimiento para que cuando ocurra esto, en caso de que ocurra, ¿vale?, de que aparezca ahí el lobo feroz, pues seamos capaces de diagnosticarlo de forma precoz. Son pacientes con los que nos casamos y vamos a tener que continuar con ellos a lo largo de toda la vida. En esta revisión del profesor Guarnaculas Urilla del año 2020, pues hace concluye que estas lesiones tienen un riesgo de malignización, o sea, de transformación a cáncer, de entre 5 a 100 veces más que una mucosa sana, sin lesión, ¿vale? Por eso es importante saber cuáles son estas lesiones, alteraciones potencialmente malignas. Este es el artículo del que os comentaba anteriormente y en él recogen, eliminan algunas de las que aparecían anteriormente e incorporan otras nuevas que creo que los clínicos estábamos echando de menos en esta clasificación, esa es la realidad. Entre ellas nos encontramos la leucoplasia, que es una lesión precancerosa por excelencia, la leucoplasia verrucosa proliferativa, que se considera una
entidad independiente de la leucoplasia, aunque pues, clínicamente es bastante similar. La eritroplasia, esa placa roja que puede aparecer en cualquier localización, el líquen plano, quizá la lesión blanca más frecuente. Las lesiones palatinas por fumar invertido, que no son muy frecuentes aquí en España, pero sí en otras regiones, en otros países, porque el paciente lo que hace es fumar con la zona del pitillo que arde hacia adentro. Entonces eso, bueno, pues genera pues alteraciones, fundamentalmente a nivel del paladar. El lupus eritematoso oral también puede presentar lesiones a nivel del territorio oral que se puede malignizar. La fibrosis oral submucosa, aquí no la vemos, ¿vale? Fijaros el aspecto de piel que tiene la mucosa yugal en este caso, la quelitis actínica como consecuencia de la acción de los rayos del sol, la lesión liquenoide oral y la enfermedad oral injerto contra huésped, que han sido las dos nuevas inclusiones en estas alteraciones potencialmente malignas, y por último enfermedades hereditarias con riesgo aumentado como la disqueratosis congénita. Vamos a ir viendo un poco cómo se manifiestan clínicamente cada una de estas enfermedades, ¿vale? O de estas lesiones. Empezamos con la leucoplasia oral. La leucoplasia oral es una mancha blanca, como dice la palabra, predominantemente blanca, que no puede ser caracterizada ni clínica ni patológicamente como ninguna otra enfermedad. La leucoplasia conlleva un aumento de riesgo de desarrollo de cáncer, bien en la zona del área afectada como en cualquier otra localización. Son pacientes que tienen predisposición a desarrollar un carcinoma en cualquier zona de la cavidad oral. Está en clara relación con el tabaco. Es el único agente etiológico, agente causal, que está directamente relacionado con su aparición. De hecho, se dice que el 50% de las lesiones asociadas al tabaco desaparecen al año de abandonar el hábito. Bueno, no todas, realmente mejoran, pero muchas veces permanecen esas lesiones más blanquecinas, como es el caso de este paciente, que es un varón de 60 años, fumador de 30 cigarrillos al día. Eso ya hace años, porque ahora es complicado fumar 30 cigarrillos al día porque está prohibido en todos los sitios. Pero bueno, vemos como al cabo de un mes, al eliminar el tabaco, las lesiones del suelo de boca mejoran, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que hacer, eliminar los factores causales. O esta mujer de 47 años que fuma 20 cigarrillos, lleva 25 años fumando. Vemos cómo deja de fumar y empiezan a desaparecer las lesiones, ¿vale? Tanto en cara ventral como en suelo de boca. Y sin embargo, a pesar de llevar ya desde el 2010 sin consumir tabaco, pues en el 2014 sigue manteniendo la lesión y lo que hacemos es tratarla con láser de CO2, que es el tratamiento que de forma habitual aplicamos en la facultad, en la unidad docente de medicina oral. Hasta el 2018, en donde viene a revisiones, cuando continúa viendo revisiones y vemos que las lesiones ahora permanecen estables, o más bien no hay lesión ya. Veamos el efecto del tabaco, todo lo contrario, vemos qué ocurre con estas lesiones cuando desaparece el tabaco y vamos a ver en este paciente, que es un paciente joven de 40 años, que presenta esta lesión en borde lateral de lengua, homogénea, como consecuencia del tabaco. Le comentamos que tiene que dejar de fumar, pero deja de venir. Y lo llamamos en el año 2018 para hacer una revisión. Y fijaros, no había dejado de fumar. Entonces, tras 10 años, entre que tenía una lesión precancerosa y que continuó con el consumo de tabaco, fijaros que aparece esta lesión que ya tenía o ya se había instaurado en el interior de ella un carcinoma, ¿vale? Y tuvieron que terminar extirpándoselo. Clínicamente podemos diferenciar distintas formas en la leucoplasia. Por un lado está la leucoplasia homogénea, que es homogénea en color y en forma. Vemos una placa blanca, bien aquí en mucosa yugal o en borde lateral de la lengua, en el suelo de boca. También ves que estas zonas están muy asociadas a un mayor riesgo de aparición de carcinoma, pero bueno, en este caso vemos eso, una lesión homogénea, aquí de nuevo en el borde lateral de la lengua, en encía queratinizada, fondo de vestíbulo y mucosa yugal, o sea que es una lesión que puede aparecer en cualquier localización. Vale. Después hay otra forma clínica, que son las formas no homogéneas. Dentro de ellas hay diferentes formas. Aquí vemos esta lesión esofítica, tirando hacia verrucosa, en cara dorsal de lengua, o esta aquí en la zona del trígono retromolar.
Otra en borde lateral de lengua, fijaros que es una leucoplasia de fondo homogéneo, podríamos decirlo, pero sin embargo presenta aquí una zona ulcerada. Bien, es aquí, en estas zonas, en donde hay un cambio de color, un cambio de forma, en donde tenemos que a lo que tenemos que prestarle realmente atención, porque si se produce una displasia o aparece un carcinoma, lo va a hacer ahí. De hecho, esta lesión tan pequeñita que veis aquí era ya un carcinoma in situ. Por lo tanto, claro, si nosotros somos capaces de extirparlo completamente, lógicamente, pues el paciente hay que seguirlo, eso sin lugar a dudas, pero bueno, que no tiene por qué continuar y transformarse en un coce. O esta lesión esofítica verrugosa que aparece en el paladar duro. Fijaros aquí, tenemos una lesión en mucosa yugal, en principio homogénea, pero si os fijáis hacia la parte de atrás, hacia la punta de la sonda, vemos como unos pequeños nódulos. Bueno, pues es en esos cambios en donde realmente nos tenemos que fijar, porque si va a ocurrir una displasia, si va a ocurrir un carcinoma, va a hacerlo en esa zona, en las zonas no homogéneas. Por lo tanto, la biopsia tendrá que ir dirigida hacia esas zonas. Vemos aquí una leucoplasia en mucosa yugal izquierda, una lesión nodular. Es muy característica en esta zona de la retrocomisura y bueno, suele estar infectada por cándida, ¿de acuerdo? Dándole todo este aspecto de no homogéneos. Estos pacientes los sometemos a tratamiento con un antifúngico, como en este caso con el fluconazol, pues vemos cómo el aspecto cambia completamente. ¿Vale? Entonces es importante también tenerlo en cuenta, que puede haber sobreinfección por gérmenes que lo que hacen es empeorar el aspecto clínico de las lesiones. O esta otra paciente en borde lateral de la lengua presenta esta lesión con esta zona nodular, ¿no? En estos pequeños nódulos, estas excrecencias. En esa localización ella desarrollará un cáncer más tarde. O estas lesiones en donde combinan placas rojas y blancas de eritroleucoplasia, aquí en cara dorsal de la lengua. Entonces ya veis que la leucoplasia puede aparecer de múltiples formas. Otra de las entidades que vamos a hablar es la leucoplasia verrugosa proliferativa. Esta inicialmente fue descrita por Hansen en 1985 y se consideró en un principio una variante de la leucoplasia convencional. Sin embargo, hoy en día ya se reconoce que es una entidad completamente independiente de la leucoplasia, debido a que pues, tiene características clínico-patológicas de gran agresividad. Hay series escritas de casos en las que hasta el 70% de los pacientes se terminan desarrollando un carcinoma, por lo tanto son pues pacientes que tenemos que estar muy pendientes. Se denomina en esta revisión de las alteraciones potencialmente malignas permanece la denominación leucoplasia verrugosa proliferativa, porque cuando se escribió inicialmente se escribió una lesión que prolifera, que es verrugosa. Sin embargo, hoy en día pues, se reconoce por parte de otros autores que son lesiones que se comportan igual que las leucoplasias verrugosas, pero no llegan a desarrollar nunca esa parte esofítica o verrugosa, recibiendo los nombres de leucoplasia proliferativa multifocal o leucoplasia proliferativa a secas. ¿Vale? En el año 2010, la doctora Rocío Cerero pues, describió o propuso unos criterios diagnósticos. Es complicado llegar al diagnóstico de leucoplasia verrugosa proliferativa, le voy a llamar LVP a partir de ahora, y porque claro, inicialmente puede aparecer como una leucoplasia homogénea, convencional, y con el paso del tiempo ir desarrollándose, ir extendiéndose por otras zonas de la cavidad oral y haciéndose verrugosa en caso de que aparezca. Por lo tanto, pues claro, siempre requiere un diagnóstico, por así decirlo, retrospectivo. Ella lo que hizo fue combinar una serie de criterios mayores y menores y proponer pues, que para llegar a un diagnóstico del VP tendría que cumplir 3 criterios mayores, o bien 2 criterios mayores o 2 criterios menores. Otro de los criterios diagnósticos que están más o menos aceptados son los de Carrat. Se supone que estos criterios Carrat los llevó a cabo para que los clínicos nobles fuesen capaces de diagnosticar correctamente las LVPs. Y fijaros que, bueno, evidentemente pues que coincide lógicamente con Rocío Cerero en que afecta más de 2 localizaciones, tiene un tamaño determinado, tiene que ser un tamaño grande, al menos 5 años de evolución, eso es importante. Por eso os comentaba, son pacientes con los que nos casamos y vamos viendo cómo van cambiando las lesiones, para que estemos ahí en el caso que haga un carcinoma. Este es un paciente, es Carlos, lleva con nosotros muchos años, ya ha tenido de todo y
ahora realmente pues se encuentra estable, podemos decir que estable. Fijaros, tenía una lesión en mucosa yugal derecha, homogénea, con esos típicos surcos de la leucoplasia en parqué, de la leucoplasia homogénea. En mucosa yugal izquierda, pues de nuevo en la zona anterior parece más homogénea, hacia la parte posterior parece que se hace como más esofítica. Fijaros que aquí en cara dorsal también presentaba lesiones, en el labio empiezan a aparecerle y en zona retrocomiscular, en la encía queratinizada del paladar. Entonces veis que pues, este paciente, entre la evolución y que ya cuando acudió a nosotros tenía tantas lesiones, lógicamente es fácil de diagnosticar como una LVP. Vale, aquí vemos la lesión de la lengua y una lesión esofítica que bueno, se trataba de un carcinoma que fue realmente por el motivo que lo llevó a consultarlo. Por su lesión. O esta otra paciente, Isabel acude a la consulta porque tenía un diagnóstico previo de otra lesión potencialmente maligna, no del LVP. Vemos en cara dorsal que presenta unas zonas de atrofia, bordes laterales están bien. En la encía vemos cómo aparecen esas lesiones blancas en encía queratinizada que se extienden hacia el fondo de vestíbulo, tanto en el maxilar como en la encía queratinizada de la mandíbula. Y fijaros cómo aquí sí que ya empiezan a adquirir ese aspecto verrugoso. Existe mucha controversia acerca de la LVP, porque en algunos casos pues inicialmente se diagnosticaban como líquen plano debido a un infiltrado inflamatorio que aparece. Entonces, bueno, de hecho esta paciente estaba diagnosticada de líquen plano, claro. Ya cuando la vimos nosotros, pues ya, con las imágenes tan características que presentaba, pues lógicamente descartamos ese diagnóstico de líquen plano. Y si os fijáis aquí, hacia la parte posterior del paladar, ya presenta unas excrescencias, unas zonas rojas que no tienen muy buen aspecto. En mucosa yugal vemos que está un poquito afectada y en mucosa yugal izquierda también presenta una zona blanca. Encía queratinizada superior, también más blanca de lo habitual, con esa plaquita blanca, y fijaros hacia la parte posterior. Vemos a mayor aumento esta zona, esta lesión esofítica, tomamos una biopsia y, bueno, era una displasia severa en ese momento, pero posteriormente, como es lógico, desarrolló un carcinoma en esa zona y fue operada y tratada. Esta otra paciente, en donde vemos esas manchas blancas que aparecen en la encía queratinizada, es muy frecuente en la LVP, la localización en encía queratinizada, que no es tan frecuente en la leucoplasia convencional. Por lo tanto, si vemos una lesión blanca que afecta a la encía, así en forma de placa que se extiende hacia otras localizaciones, es en lo primero que tenemos que pensar. Fijaros, es la misma paciente, en mucosa yugal, en zona retrocomisural, en la cara interna del labio también, presenta más lesiones de LVP. La eritroplasia es una lesión roja, es otra alteración potencialmente maligna o casi ya maligna, porque la mayor parte de ellas, cuando son diagnosticadas, son carcinomas in situ o coces ya instaurados. Es una placa predominantemente de color rojo intenso, que no puede ser caracterizada clínica o patológicamente como cualquier lesión definible o como alguna otra lesión definible. Fijaros aquí, presenta un color rojo Coca-Cola, un color rojo fuerte en suelo de boca, bien definida, bien localizada, o en esta zona, en la zona del borde alveolar. ¿Vale? Está en relación con una prótesis e inicialmente el odontólogo que la trató creyó que estaba en relación con el trauma por prótesis, pero bueno, después ya vimos cuando la atendimos en la clínica que se trataba ya de un carcinoma. O este paciente que presenta esa lesión tan rojo intensa en paladar que se extiende ya hacia vestibular, incluso desplazando los molares. Entonces, bueno, pues son lesiones que realmente son llamativas. La fibrosis oral submucosa, aunque nosotros realmente no la vamos a ver prácticamente, porque es muy característica de determinadas zonas como la India, va normalmente asociada al consumo de nuez de Betel, cursa con una afectación de la mucosa oral en la que la mucosa pierde la elasticidad. Es como si la mucosa se adhiriera a la lámina propia y a la submucosa, entonces pierde esa elasticidad típica de la mucosa oral y además adquiere un aspecto como de encurtido, duro. Puede cursar con ardor, lo que os comentaba, esta es la misma imagen que veíamos anteriormente, fue cedida por una compañera que vino a hacer aquí una estancia y podemos ver cómo el paciente no es capaz
de abrir completamente la boca, eso es debido a la fibrosis que se produce dentro de la mucosa, muchas veces va acompañado de una sensación de ardor y también de papilación lingual, de papilación en la cara lingual. El líquen plano es quizás una de las lesiones más frecuentes, ¿no?, que vemos con más frecuencia. Es una enfermedad crónica inflamatoria que presenta lesiones blancas, reticulares, que suelen ser bilaterales y que afectan a mucosa oral, lengua y encías. Pueden aparecer en cualquier localización y, bueno, no está clara su etiología. Cursa, en esta actualización, dejaron claro que la diferencia entre lo que es el líquen plano oral y las lesiones liquenoides orales, que vamos a ver después. Aunque, bueno, es algo que se le está dando muchas vueltas aún en la actualidad. Aún vamos a seguir hablando mucho de las lesiones liquenoides orales y del líquen plano oral. En principio, el líquen plano oral es la lesión, pues una lesión clásica, por así decirlo. Para que sea diagnosticado como tal, tiene que cumplir una serie de criterios clínicos y criterios histopatológicos. En los criterios clínicos, pues consideramos la presencia bilateral, de forma bilateral o simétrica, de lesiones blancas en mucosa bucal, lengua, labios o encía. Presencia de pápulas blancas o líneas blancas que se entrecruzan, pueden adquirir un patrón anular o un patrón lineal y pueden presentar erosión y ulceraciones. En ocasiones cursa con gingivitis escamativa también. Para que sea considerado el líquen plano oral, tiene que cumplir todos los criterios clínicos que acabo de comentar. Es la diferencia que hay con las lesiones liquenoides orales. Y en cuanto a los criterios histopatológicos, pues tiene que existir una banda de infiltrado linfocitario bien definido, en zona superficial del tejido conectivo, signos de degeneración vacular con apoptosis de queratinocitos, y en el tipo atrófico, cuando hay adelgazamiento epitelial, se puede observar que a veces la ulceración del epitelio lo que causa es un fallo en la regeneración epitelial y se puede observar una destrucción de la capa basal. Entonces, tenemos que tener claro que para hacer un diagnóstico de líquen plano no podemos basarnos solamente en la clínica, sino también en la histopatología. Bueno, en todas las lesiones, en todas las alteraciones potencialmente malignas, realmente, siempre nos basamos en la anatomía patológica, pero concretamente en el líquen plano porque vamos a diagnosticarlo, vamos a diferenciarlo así claramente de las lesiones liquenoides orales. Por eso hago hincapié en este caso en la anatomía patológica y, sin embargo, me centro básicamente en la clínica, ¿vale? Porque a mí lo que realmente me interesa es, uno, que vosotros cuando lleguéis a la clínica seáis capaces de ver y de saber un poquito más de estas lesiones, ser capaces de diagnosticarlas. Si tenéis dudas de cómo hacer la biopsia, de cómo podéis llegar a un diagnóstico de confirmación, nosotros estamos en la facultad, nos conocéis casi todos, entonces siempre podéis acudir a nosotros para que diagnostiquemos completamente al paciente. Evidentemente, los odontólogos estamos capacitados, cualquiera de nosotros, para hacer biopsia. Eso, vamos, antes de nada, que parece que solo nosotros podemos tratar a estos pacientes y no es así. Todos somos competentes para diagnosticar y tratar a los pacientes, ¿vale? A estos pacientes. Pero bueno, somos una ayuda. También eso es importante, saber que contamos con alguien. Aquí vemos en cara dorsal una lesión atrófica o una lesión erosiva. En lengua, en la cara dorsal, el líquen adquiere como un aspecto, son lesiones bilaterales y que adquieren como una forma en alas de mariposa. Fijaros, aquí podemos ver esas pápulas que en mucosa yugal derecha, con zonas atróficas muy eritematosas en la zona de la encía queratinizada. Ya veis que aparece de múltiples formas. Asociado y acompañando al líquen plano oral podemos observar una gingivitis escamativa, como es este caso, en donde vemos ese eritema en encía queratinizada, o el líquen en placa, como podemos ver aquí en la cara dorsal de la lengua. Como sabéis también, el líquen puede cursar con zonas erosivas, ¿vale? Son estos casos realmente los que acuden con dolor y los que acuden demandando tratamiento. Vemos aquí en mucosa yugal derecha, siempre es importante observar la presencia de estrías, ¿vale? En la clínica. Vemos sobre un fondo atrófico cómo aparecen estas úlceras, que remiten perfectamente con un tratamiento con corticoides. O en mucosa yugal derecha, fijaros cómo pues, se disponen de forma anular. Vemos aquí otro caso con lesiones bilaterales, erosivas,
fijaros, de mayor o menor tamaño, y siempre dispuesto sobre esas zonas de estrías. Es lo que tenemos que buscar para diagnosticar el líquen plano. Esta es una paciente que acude en el 2015 y presenta estas lesiones blanquecinas que se entrecruzan tanto en mucosa yugal derecha como izquierda. Vemos que en borde lateral de la lengua también presenta estrías blanquecinas, y en mucosa yugal, en borde lateral de lengua izquierdo vemos esta placa blanca. Bueno, hacemos una biopsia en mucosa yugal y el diagnóstico histopatológico es de líquen plano convencional. Sin embargo, 4 años más tarde, fijaros, sobre la lesión en placa que no habíamos biopsiado previamente, porque habíamos tomado mucosa yugal, aparece un carcinoma, ¿vale?, ya instaurado. Bueno, esto debería aparecer un poquito más arriba de la raya. Bien, entonces, bueno, pues lo que quiero decir, y que creo que es lo más importante de todo esto, que debemos de seguir a estos pacientes. No es lo mismo que que veamos a esta paciente y la diagnostiquemos con esta lesión que no llega a 1 centímetro, que evolucione cuando llega a nosotros ya tengan más de 4 centímetros, ¿vale? Porque la supervivencia cambia muchísimo y no se puede tratar a un paciente como oncológico sin serlo. Ese es el gran problema. Hay que poner en una balanza, porque si nosotros tratamos todas las, por ejemplo, en la leucoplasia, si tratamos todas las leucoplasias pensando que se van a transformar, estamos haciendo sobretratamiento. Entonces tampoco podemos hacer eso, ¿vale? Tenemos que buscar un punto intermedio. Otra patología que es potencialmente maligna es la quelitis actínica, que aquí además en Galicia pues, es frecuente. Esta es una lesión que aparece predominantemente en el labio, sobre todo en el labio inferior. Es producida por la radiación solar, por eso aparece sobre todo en el labio inferior, porque el sol incide directamente sobre el labio. Típica pues, de marineros, de agricultores y sobre todo más ahora. Antes los agricultores utilizaban estos sombreros a la ancha, entonces bueno, iban completamente protegidos. Sin embargo, ahora utilizan la visera, ¿no? O con la parte protectora hacia adelante o con la parte protectora hacia atrás, y los labios quedan a expensas de la radiación del sol. Por lo tanto, es importante en estos pacientes insistirle mucho en la protección. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, pueden aparecer lesiones bien localizadas o difusas, placas blancas como de descamación, incluso pueden aparecer costras intercaladas con áreas rojas. Fijaros, este paciente presenta, bueno, además, fijaros como que la zona del bermellón medio se ha perdido, ¿no? Parece que la piel y el labio son una. Entonces, esto ya es un signo de la quelitis actínica. Fijaros que aquí en la zona central vemos una zona ulcerada, ya con costra, y estas escamas blancas, ¿no? como si estuviera muy seco el labio. Bueno, pues esto es una quelitis actínica. ¿Dónde tenemos que fijar nuestra vista a la hora de ver estos pacientes? Pues justo en la zona de costra, en la zona de úlcera, en la zona en donde aparezcan las escamas. Este otro paciente, fijaros, presenta esa lesión blanquecina y aquí como una zona con otro aspecto, ¿no? más rojo, más nodular. Bueno, ahí es donde tenemos que tratar de hacer la biopsia para poder ubicar a este paciente, ¿vale? De nuevo vemos que no hay límite, fijaros, entre la piel y el labio, ¿no? Pierde ese color, el labio pierde turgencia. Esto es como consecuencia de la acción del sol. Este otro paciente tiene las mismas características. Con los años perdemos labio, ¿no? Nos ve más la piel que el labio, es como si el labio se fuera escondiendo. Y bueno, pues además, cuanto más sol actúe sobre nuestro labio, pues más vamos a perder esa delimitación. Vemos úlcera, vemos costra, vemos placa blanca, vemos escamas, ¿vale? Entonces es hacia esta zona de la úlcera donde tenemos que tomar nuestras biopsias para descartar pues, la presencia, como vemos aquí abajo, de un carcinoma epidermoide en esta zona de costra, ¿vale? La lesión palatina por fumar invertido es una lesión en la que aparece en el paladar, se produce, como os comentaba antes, porque el paciente, en lugar de fumar con el pitillo quemando hacia afuera, mete la zona que arde hacia adentro. Por lo tanto, genera
es el calor, la acción mecánica, la acción física y pues genera la formación de esta lesión. Aparecen placas blancas, engrosadas, con presencia de unos nódulos o excrescencias justo alrededor de la salida de los orificios de salida de las glándulas salivales. Incluso puede aparecer con tinción amarillo marronácea del tabaco, claro, eritema y ulceración. Y bueno, es frecuente. Es un hábito que es frecuente pues, en estos países, India, Colombia, Panamá, Venezuela. O sea, aquí realmente pues, no lo vamos a ver, lo vamos a ver poco. Vamos a ver una lesión parecida en pacientes fumadores en pipa. Fijaros, aquí vemos estas placas blancas que son características de esta lesión, incluso la aparición de una fisura central que también es típica de estos pacientes. Y como os comentaba antes, claro, aquí la verdad es que vemos muy poquitas, pero lo que os comentaba antes de las excrescencias y los nódulos que aparecen alrededor de la salida de las glándulas de las glándulas salivales menores, veis que aparecen como bultitos y este puntito, cada puntito rojo que aparece en el centro, pues es la salida de las glándulas, característica de esta patología. El lupus eritematoso oral es una enfermedad autoinmune que cursa con lesiones a nivel de la cavidad oral. A veces ya son pacientes que vienen diagnosticados y a veces son pacientes que diagnosticamos nosotros. Y bueno, la lesión característica es una lesión que aparece con forma circular, con una zona central de atrofia y las estrías blanquecinas se disponen como rayos de sol hacia afuera, de forma pues, anular y dispuestas hacia la periferia. Este es un paciente, Ignacio, que vino con dolor porque presentaba una lesión erosiva en borde lateral de lengua. Fijaros, presenta esta zona más erosiva sobre un fondo atrófico y esas estrías que van como hacia afuera, ¿no? También en reborde alveolar, esta también es una lesión de él, que vino con las dos lesiones. Es importante, estas lesiones son susceptibles de tratarse con corticoides, ¿vale? A este paciente, por ejemplo, le querían extirpar las lesiones. No tiene sentido extirpar unas lesiones cuando se pueden tratar con corticoides. Entonces, bueno, las tratamos y desaparecieron. Eso sí, hay que indagar porque las lesiones, claro, pueden ser manifestación del lupus eritematoso sistémico. Y ser nosotros los primeros en diagnosticarlos, que esto es realmente lo importante. Esta es otra paciente, esta ya venía diagnosticada de lupus sistémico y presentaba esta lesión. ¿Veis? Una lesión que se dispone, una lesión blanca, que se dispone de forma circular, con las estrías en la periferia y zona central atrófica. Sí es verdad que es raro en los pacientes con lupus que se produzca la transformación maligna de estas lesiones intraorales. Normalmente lo suele hacer en las zonas labiales, en las lesiones que aparecen en el labio, como es este caso. La disqueratosis congénita, es denominado también síndrome de Ziegler-Ekman y es una condición rara hereditaria. Suele aparecer una triada característica. Aparecen niños que cursan con leucoplasia en cara dorsal de lengua, con hiperpigmentación en la piel y distrofia ungueal. La verdad es que no tengo fotos porque no tenemos ningún caso de este síndrome. Y ahora la lesión liquenoide oral. Esta es una de las que se ha considerado como potencialmente maligna, se ha incluido en la lista de potencialmente malignas porque, bueno, la verdad es que antes no se hablaba demasiado de ella. Son lesiones que tienen una apariencia liquenoide, ¿vale? Clínicamente podemos diagnosticarlas como un líquen plano oral, pero no van a cumplir los hallazgos que comentábamos antes, los criterios clínicos y los criterios anatomopatológicos del líquen. Siempre falta alguno, ¿vale? Entonces, bueno, pues claro, clínicamente vamos a ver las lesiones muy similares. Normalmente son lesiones asimétricas, pueden estar en relación con restauraciones dentales o pueden ser inducidas por drogas. De hecho, se diferencian dentro de la lesión liquenoide oral pues, las reacciones liquenoides de contacto, las reacciones liquenoides por fármacos, tras el consumo de determinadas sustancias, como puede ser la canela, o las lesiones de enfermedad de injerto contra huésped, además bueno, de las lesiones liquenoides orales. Entonces, bueno, pues estas lesiones van a dar todavía mucho que hablar, porque se empiezan a clasificar o a tratar de encasillar bien, ¿no? De que tengamos claro qué lesiones son lesiones liquenoides orales y diferenciarlas bien del líquen plano oral, que antes no se hacía.
Entonces, clínicamente vamos a ver lesiones. Fijaros, esta paciente es una paciente que desarrolló estas lesiones al poco de empezar con la ortodoncia, ¿vale? Entonces, bueno, aparecen en mucosa yugal, esas lesiones blancas, reticulares, tanto en mucosa yugal izquierda como derecha, en borde lateral derecho de lengua y en borde lateral izquierdo de lengua, aunque son bilaterales en este caso, pero claramente en relación con los aparatos de ortodoncia. O esta otra paciente que acude a nosotros porque tiene estas lesiones, esta lesión en mucosa yugal izquierda, fijaros, con esas estrías, bueno, más bien dispuestas de forma lineal, y aparece con lesiones en paladar también, ¿veis? Con zonas atróficas y zonas blancas dispuestas en placas. Entonces, clínicamente son similares a la aparición de líquen. Debemos hacer una biopsia para poner de manifiesto si existe o no, se cumplen o no los criterios histológicos del líquen. La enfermedad oral injerto contra huésped, que a pesar de ser un tipo de lesión liquenoide oral, lo consideran como independiente a la hora de llamar la atención sobre estas lesiones potencialmente malignas. Aparecen líneas blancas que pueden presentar áreas rojas, atróficas, similares al líquen plano oral. Estamos hablando de lesiones liquenoides, por eso se llaman liquenoides, porque se parecen al líquen plano, y que se desarrollan por una complicación autoinmune como consecuencia de un trasplante alogénico de células hematopoyéticas. Suele ser en pacientes que tienen alguna afectación sanguínea, como es el caso de esta niña que tenía una leucemia linfoblástica aguda, y como consecuencia del tratamiento desarrolla estas lesiones, tanto en cara dorsal como en borde lateral y en mucosa yugal derecha. Por lo tanto, son lesiones que tenemos que tener también vigiladas. Os recomiendo que leáis este artículo también del año 2018 de Spade, antes de llevar a cabo la actualización, la Organización Mundial de la Salud, pero en él hace un cuadro muy representativo, muy llamativo, en el que divide en función de las características del paciente, si es hombre o si es mujer, en función de la edad, en función de si fuma o no fuma, o la localización de las lesiones, o de la lesión inicial, ya sea eritroplásica o leucoplásica, pues las clasifica en lesiones de alto y bajo riesgo. El rojo es alto riesgo, el verde es bajo riesgo, y en el medio pues está ahí el término medio. Entonces, en función de las características de las lesiones, van a tener una mayor predisposición a transformarse en carcinoma. IOCA realizó una revisión en el año 2019 acerca del índice de transformación maligna por subtipo de alteraciones potencialmente malignas, y fijaros, observa, por un lado, que la leucoplasia verrucosa proliferativa tiene un 50% de índice de transformación maligna, o sea que es una lesión que tenemos que tener muy vigilada, y fijaros que hay series que describen un 72% de transformación, lo que os comentaba antes. Seguido de la eritroplasia, un 33%, es que la eritroplasia muchas veces ya cuando la diagnosticamos es un coce. Seguido de la leucoplasia oral, con un 9,5%, esto es similar al porcentaje que encontramos nosotros en un estudio que realizamos en la facultad. Continúa con la fibrosis oral submucosa, la lesión liquenoide oral y el líquen plano. Fijaros que por eso se diferencia ahora la lesión liquenoide oral y el líquen plano, porque la lesión liquenoide oral como tal tiene mayor capacidad de transformación que el líquen plano convencional. ¿Vale? Por eso es importante que nos vayamos habituando a su uso. Y para terminar, dejaros aquí el teléfono de la unidad de medicina oral. Evidentemente todo esto que os he presentado, las imágenes clínicas, no es solo mi trabajo, es el trabajo de mucha gente. Gracias al máster en medicina oral, cirugía oral e implantología, realizamos asistencia y vemos pacientes con patología. Esto ya en sus inicios, hace 20 años, o estamos cerca de los 25, empezaron el doctor Gándara y el doctor Abel García, y ahora continúan con la labor el doctor Blanco y el doctor García. Y esto es lo que nos permite poder presentaros toda esta patología, el trabajo de los alumnos y el trabajo de todos los profesores que estamos ahí. Por lo tanto, el agradecimiento a todos ellos, ¿no? Y después, por supuesto, agradecer al colegio, sobre todo a José María Suárez Quintanilla, su presidente, por haberme invitado a participar en esta
en este evento formativo, o en estos vídeos. Vale, y bueno, pues nada más. Cualquier duda, ya sabéis que tenéis ahí nuestro teléfono y nos tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Sin más, muchas gracias.